lluvia de sangre. Ha ocurrido en la Sierra, Colombia. ¿Es posible? ¿Nos encontramos ante una maldición bíblica o ante un fenómeno científico perfectamente explicable? ¿Desde cuándo pasan estas cosas? Lo más curioso es que científicos están analizando parte de este material llovido del cielo y aseguran que es sangre. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. La verdad es que las imágenes impresionan, son extraordinarias porque desde los más antiguos legajos se hablan de este tipo de lluvias, pero pocas veces se habían filmado con esta nitidez. No solo lluvias de sangre, parece ser que de otro tipo de materiales increíbles también han caído sobre la Tierra y en nuestro propio país. Es momento, esta noche, de observar qué cosas han llovido en nuestra Tierra. Se van a sorprender de verdad. Animales, rocas incandescentes, pero cosas mucho más peliagudas. Algunas con formas de insectos, otras, por ejemplo, con formas de serpientes. Parece ser incluso que la Iglesia colombiana está encargando una comisión interdisciplinar. El objetivo, saber si eso realmente es sangre humana. Todavía, al parecer, no han podido determinarlo, pero el propio obispo de la región asegura que esto sin duda es una señal para que el hombre reconduzca su conducta y muestre otra consideración hacia Dios. Y de Dios y del diablo también vamos a hablar, pero les aseguro que desde que el hombre es hombre, las lluvias insólitas han sido extraños compañeros de viaje. Se habla de algo parecido a grasa, sustancias gelatinosas, cabellos de ángel, lluvias negras, nieve rojiza, un muestrario increíble. Hubo un investigador, Charles Fort, que dedicó su vida a poner ficha por ficha lo que estaba ocurriendo. Muchos de los lugares los visitó personalmente, dándose cuenta de que algo extraordinario sucedía de vez en cuando. Llamó a esos hechos Los Condenados y los compiló en el libro de los Condenados. Se rieron de él, decían que era imposible. Lo estamos viendo. Lluvia no solo de sangre en Colombia, sino de otras muchas cosas. Por ejemplo, ranas, pequeñas ranas, batracios caídos del cielo. Y no ocurrió muy lejos, en ninguna selva, no, en el Goibar, Guipúzcoa, año 2006. Vamos a intentar esta noche saber con científicos, con meteorólogos, si esto tiene una explicación y por qué el cielo se comporta de esta forma. Creo que vamos a aprender qué es lo importante. Además, esta noche, a la nave del misterio, en nuestra mesa de tertulia, vienen periodistas de investigación y, por ejemplo, hombres del Congreso de los Diputados, como Gustavo de Aristegui, porque vamos a hablar de los secretos, de los congelados secretos de la KGB. Aseguro a mis compañeros, luego les escucharemos, que traen documentos que van a hacernos temblar, y no precisamente de frío. Les hablaba del demonio, del diablo. Vamos a intentar viajar en el tiempo y acudir al impacto que se produjo en España con la proyección del Exorcista, la célebre película, nuestra película de terror favorita. Pero es que hay mucho más, y no sé si adelantárselo. Hubo una persona, un español, que tuvo conexión directa con los protagonistas del exorcismo real. Le refresco la memoria rapidísimamente. Año 1947, Mount Rainier, Washington, un pequeño suceso en un periódico. De ahí bebió el autor de la novela El Exorcista, William Peter Blatty, que después, 30 años prácticamente después, se convirtió en la célebre película. Pues bien, no solo había 3 sacerdotes norteamericanos que asistieron a un niño y no niña, que protagonizaba fenómenos increíbles, no. También confesaron lo que vieron a otras personas. Uno de ellos español. ¿Se imaginan a 3 sacerdotes en un lugar concreto, en una celda de un monasterio? O, por ejemplo, en las salas de grabación de Georgetown. ¿Se imaginan a los 3 sacerdotes, 4 en este caso, porque asiste uno más, con unas cintas magnetofónicas como estas, escuchando grabaciones de un exorcismo real? ¿Se imaginan que ahora nosotros tengamos la grabación y confesión última, porque nunca lo había contado, de ese español que supo la verdad del caso del exorcista? Bueno, pues esta noche vamos a contarles la historia del padre Sobrino, el hombre que estaba dando clase en Estados Unidos y que supo toda la verdad de este caso absolutamente increíble. Hoy vamos a escucharle y vamos a saber más. Esta noche, la voz, no sé si del diablo de los dioses, es sumamente importante en la nave del misterio.
Tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, que hablaba al revés. Resulta muy curioso comprobar que las reacciones humanas siguen siendo muy parecidas. En el siglo X o el siglo XIII, comprobar que algo rojizo caía del cielo indicaba que había una maldición o un mensaje divino. Ahora mismo, última hora en Colombia, están pensando lo mismo, que ha llovido sangre. Ha llovido sangre por algo en ese lugar. Ahora, es sangre, es explicable científicamente, y además nuestros compañeros de realización están mostrándoles diferentes aspectos de invitados, entre comillas, que tenemos aquí, invitados del reino animal, que han sido protagonistas de lluvias, véanlos bien, algunas en España. ¿Tiene todo esto explicación? ¿Es lógico pensar en fuerzas sobrenaturales o estamos en algo mucho más científico? Lo comprensible, estarán conmigo, es que la gente se asusta, se sorprende. Noticias de todo tipo. Ahora bien, esto que ha ocurrido en Colombia no deja de ser extraño. Hacía mucho tiempo, los últimos datos hablan de 1986, San José de Campos, Brasil, otra lluvia de sangre. Ahora, incluso las cámaras pudieron captar diferentes planos de algo que, según dicen los laboratorios, confirman que es sangre. Hay que salir de dudas y tenemos buenos amigos para hacerlo. Uno de ellos, y es un honor que esté aquí, Ángel Rivera, meteorólogo y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Don Ángel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, sí, que buenas noches. Pues, como digo, un auténtico placer poder examinar cosas como esta, que yo desde luego no sé qué es, con usted. Esto no es muy habitual, eso lo primero, no es muy frecuente, ¿no? No es habitual que haya polvo en la atmósfera, a veces rojizo, y ese polvo, la lluvia al caer lo lave, lo lleva al suelo, y se habla en algunos pueblos de lluvias de sangre, pero por el color rojo de muchas veces areniscas o arenas que vienen de los desiertos, de arcillas rojas, y entonces tiene ese tipo de color. Llega a parecer sangre físicamente, exactamente, ¿no? Tiene un color vermellón fuerte, a veces no tanto, pero desde luego que sea sangre siempre se analiza y es polvo sahariano normalmente en España. Que sea sangre, hasta aquí ahora no hemos tenido noticias, al menos los meteorólogos, de que haya caído sangre, porque para que caiga tiene que estar en la atmósfera. ¿Y cómo se pone esa sangre en la atmósfera? Claro, ¿qué explicación tendría? Imaginemos, Ángel, que esto realmente es sangre o contiene sangre y que realmente ha caído del cielo. Poniéndonos en esa hipótesis tan difícil, ¿podría haber algún tipo de fuerza meteorológica que bueno, subiese algún tipo de animal, lo trocease? Podría haber sido pues que un tornado muy fuerte, que realmente tiene una violencia tremenda y que puede reventar todo lo que lleva, hubiera cogido por a lo mejor alguna bandada de animales, de pájaros, alguna cosa así, entonces hubiera prácticamente reventado, y la lluvia que va en esa tormenta hubiera cogido toda esa zona, toda esa masa y la hubiera arrastrado al suelo. Pero me imagino que hubieran caído también restos de plumas o restos de otro tipo de cosas y no sangre en estado puro, como parece que ha caído aquí, con lo cual la verdad es que tiene una explicación muy difícil si es que realmente ha sido sangre, que es lo que habría que ver. Bueno, pues como ven, Ángel sabe hacerlo de forma didáctica y comprensible, y lo agradecemos. Teorías diversas, el hecho está ahí. Allí en Colombia, claro, el impacto es tremendo porque al parecer algunos laboratorios han analizado, claro. La pregunta, Ángel, también es, ¿han analizado agua que puede estar mezclada, y que ser honestos, en el suelo con 1000 sustancias más? Indudablemente, en un pueblo, pues en una zona como esa, pues me imagino que pasan 20.000 animales, puede haber hasta cadáveres, no lo sé, tampoco sé cómo es eso, pero me imagino que la mezcla puede haber venido más bien ahí que el otro, y que la lluvia podría ser roja, pero por haber venido mezclada con algún tipo de polvo de este tipo, de alguna zona más desértica, que es fácilmente lo pueden arrastrar los vientos en altura, entonces creas una nube de tormenta o una oscura nube de lluvia, lavarlo, arrastrarlo al suelo y llevarlo. Y entonces, al investigar, ver también que había otros residuos ahí. Es la explicación de un punto de vista, digamos, racional más cercana, pero otra no se me ocurre para interesante de verdad. ¿Y qué ha pasado en España? Hay grabados antiquísimos. Por ejemplo, tengo aquí un libro que es un clásico y que mi buen amigo José Lesta, vamos, se lo sabe casi de la primera a la última letra, ¿verdad, José Lesta? Bienvenido, compañero. Hola, muchas gracias. Un placer contar contigo en la nueva temporada, como siempre. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Charles Fort, que era un hombre que tenía como afición aquello de recoger en miles de fichas, porque fueron miles, y ponerlas en cajas de zapatos, las lluvias extrañas, entre otras muchas cosas, que ocurren en el mundo. La prensa, en aquel momento no había teléfonos móviles de última generación, grabadoras, hablaba muchas veces de cómo algunas poblaciones se veían, bueno, incluso casos de psicosis, de algunas muertes provocadas por lo que creían que era el fin del mundo.
estaba lloviendo sangre u otras sustancias, y a ver cómo se explicaba eso. Pero José Lesta, haciendo un poco de Charles Fort del siglo XX, porque les hablamos del año 97, se encontró con uno de los casos más raros, que luego veremos si tiene explicación, Ángel, en una población gallega, en Abadín, si no me equivoco, ¿verdad, José? Sí, efectivamente. Eso fue hace ya 12 años, el 17 de septiembre del año 96. Y bueno, Abadín es una zona de Lugo, de la provincia de Lugo, muy montañosa, ¿no? Y que no está cerca de las rías gallegas y digamos, de la costa, ¿no? Entonces lo que ocurrió allí fue que hubo una tormenta eléctrica y una tromba de agua bastante importante durante una serie de horas, ¿no? Y tenemos unos testigos, Jaime Fernández, de un pueblecillo cercano que se llama Moncelos, que bueno, cuando cesó todo ese movimiento, ¿no?, pues cogió una linterna y se fue al terreno que tiene aledaño a su casa, a un invernadero concretamente, a ver cuántos desperfectos había sufrido. Y bueno, su sorpresa pues fue bastante grande, ¿no? Se vio que un terreno aproximadamente unos 400 metros cuadrados, pues lleno de cientos de peces y de algas. Peces y algas. Sí. Incluso creo que tenemos fotografías, José, que no sé si obtienes tú sobre el lugar o ellos mismos fotografían. ¿Tú llegaste a ver todo eso? Yo llegué a 10:30 más tarde aproximadamente y son las fotografías que podemos ver, ¿no? Entonces los peces, la mayor parte se habían retirado, aún quedaban algunos. ¿Esto qué es, José? Sí, lo que estamos viendo ahí es concretamente, aún se podía ver los charcos de agua con las algas, ¿no? Las algas aún permanecían porque de los cientos de peces que había, bueno, gran parte Jaime los retiró y la otra parte, bueno, pues incluso gatos que había por la zona que se los llevaron, etcétera, ¿no? Esas algas, lo interesante es que son, después, bueno, se llamó a Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente respondió como un técnico que se personó en la zona, cogieron muestras, se hicieron una serie de análisis y el resultado de esos análisis es que esas algas concretamente son de agua dulce. Sin embargo, los peces... ¿Vamos a verlos ahora? Los peces que ahí están, se trataba de unos peces de unos 5 centímetros, no muy grandes, pero había bastante, ya te digo, un par de cientos, y son lo que se denominan jureles, es decir, es un pez marino. No es de agua dulce, por lo tanto no debería estar mezclado con esas algas y es muy común en las rías gallegas. Luego, si vino, pues como nos estaba explicando antes Ángel, proveniente de un tornado, de una tromba marina o de lo que fuera, tuvo que haber recorrido un par de cientos de kilómetros. Yo creo que aquí sería interesante, Ángel, para todo nuestro público, que muchas veces, incluso algunos han podido ser testigos en España, porque nos han ido escribiendo en estos años de este tipo de lluvias, de lo más diverso e insólito. Luego viene Gerardo Peláez con algún material que es increíble, pero que llovió del cielo. No sé si podíamos hacer y explicar, Ángel, el modus operandi, vamos a llamarlo así, de los efectos atmosféricos de la tormenta, no sé de qué exactamente, para que esto se produzca. ¿Hay algún tipo de gráfico? Sí, digamos que lo que cae en una lluvia de estas es algo que está ya en la atmósfera. Puede estar por algún tipo de causa, se puede haber depositado por aviones o por lo que sea, o puede ser la propia atmósfera la que anteriormente lo haya subido también para arriba, ¿no? Desde luego la atmósfera tiene fuerzas suficientes para hacer esto, sobre todo está ligado a situaciones tormentosas. Las tormentas tienen unas corrientes ascendentes, pero muy potentes, muy fuertes. Más de lo que pensamos habitualmente. Seguro, ¿no? Quizás comentábamos antes este tema de los granizos que caen, si se abre por la mitad, los granizos grandes tienen capas concéntricas y cada capa concéntrica indica una vez que ha subido y ha bajado en el seno de una nube de tormenta que puede tener 10 o 11 kilómetros de espesor. Y puede hacer subido y ha bajado el granizo varias veces. Varias veces. Hasta y ese viaje se ha quedado en círculos concéntricos. Exactamente, es como las anillas de los árboles también. Entonces se ve, con lo cual la potencia ascendente es tremenda. El granizo realmente cae cuando ya esa corriente ascendente no puede soportarlo más, el peso, y cae. Entonces, cuanto más fuerte es la corriente, muchas veces los granizos son más fuertes. Se llega incluso a contar, yo no sé si es verdad, pero también de que hasta una persona que iba en un globo, ese globo lo cogió una tormenta, lo absorbió y subió y bajó el propio piloto varias veces en el seno de cumulonimbo y cayó realmente rodeado, pues engelado totalmente, rodeado de hielo, porque la propia corriente ascendente de la tormenta le había subido y bajado varias veces en el seno de la nube. O sea, Ángel, que por ejemplo hemos tenido noticias precisamente en Galicia, José, de granizos en estos últimos días potentísimos, ¿no? O sea, lo hablábamos aquí antes, que es que te dan en la cabeza y te matan por el tamaño, la velocidad. Esos mismos granizos, quizás si hiciéramos el experimento de partirlos, nos mostrarían varios viajes. Seguro, vamos, hay muchas fotos que lo demuestran que es así. Entonces, lo que me decías antes, sí, lo que puede pasar es que realmente es curioso a tanta distancia, no suele ser a tanta distancia. Lo normal es que pase un tornado, un remolino ligado a la tormenta, lo succione una charca y suba ranas o suba algas o todo, y a lo mejor cientos de metros más allá, 1 kilómetro, caiga. Pero es curioso que a veces las tormentas más potentes es una combinación entre corrientes ascendentes
corrientes muy fuertes y corrientes también horizontales en altura, y la mezcla de una con la otra muchas veces lo que produce los tornados. Con lo cual no sería de extrañar que en ese caso hubiera habido un chorro a 8, 9, 10 kilómetros de altura, a lo mejor de 130, 140 kilómetros por hora, que se hubieran inyectado primero por el tornado ahí esos peces, realmente lo hubiera transportado el viento esos 100 o 120 kilómetros, y ya cuando la corriente ascendente cesó se hubieran depositado. Es un poquito fuerte en la explicación, pero probablemente se puede explicar con más facilidad que otros ejemplos totales, por ejemplo lo de la sangre, que se me ocurre una explicación mucho más difícil que esta otra, que aún forzando un poquito las cosas podría llegarse. Vamos a repasar más lluvias que son interesantísimas. Claro, cuando por ejemplo en Tennessee llovió una gran cantidad de ofidios, de serpientes, hay que imaginarse lo que pensaba la gente. Serpientes de ese tamaño que ahora están viendo cayendo sobre las cabezas de las personas. Yo creo que peor pesadilla es difícil, ¿no? Todo tipo de insectos, tipo saltamontes, gusanos. Ha habido lluvias perfectamente registradas. Conectamos con la actualidad porque nos vamos concretamente a la población del Goibar, en Guipúzcoa, año 2006. Incluso hay referencias fotográficas, como están viendo. Son exactamente esas ranitas que están viendo también en nuestra urna, en nuestro terrario, ¿no?, que hemos traído aquí de lo insólito. Miles de ranitas por las calles del Goibar cayendo del cielo. La explicación, Ángel, para un caso de este tipo, que la gente incluso fotografía y comprueba que está cayendo del cielo, que no hay ninguna ficción, tiene que ser lo mismo, algo que absorbe una charca muy concreta, me imagino. Sí, son tormentas violentas, son tormentas que tienen un poder ascendente muy fuerte, son verdaderos torbellinos, embudos que suben por ahí, que ahora ya hay muchos aficionados que se dedican a ir fotografiándolo por ahí y conocen este tipo de fenómenos perfectamente. Y esto es uno de los casos más clásicos, porque hay muchas charcas, la charca tiene muy poca cantidad de agua también, las ranas pesan muy poquito, y aunque no sea una corriente ascendente muy potente suficiente para subirlo, si los tornados muchas veces vemos que mueven coches incluso y que lo mueven a cientos de metros y hacen que revienten casas, ¿cómo no van a subir estas pequeñas ranitas? Las transportan unos cientos de metros. Las corrientes, las nubes tormentosas tienen corrientes ascendentes y descendentes, entonces están unas relacionadas respecto a otras. Bueno, la corriente ascendente lo inyecta arriba, cae en una corriente descendente, y no solamente es que caiga, es que son prácticamente empujadas al suelo, porque o sea que encima la visión es mucho más un terrible, desplome del aire hacia el suelo, que es un aire frío que cae fuerte, y lo que hace es no solamente caer, sino que las arrastra, no tipo que caen, ¿no? Pero hay más. Decía Ángel que una de las cosas más extrañas en toda esta panoplia de lluvias que tienen más o menos explicación, que realmente es rara, que realmente, porque los principales investigadores tampoco se ponen de acuerdo, se ha quedado apartado, ¿verdad? Como todas las noticias, toda España supo que caían bloques de hielo, bloques como el que tenemos ahí, y esto sí que parece que es difícil de explicar, o por lo menos más complejo. Sí, yo de todos estos temas que estamos hablando aquí, todos creo que tienen más o menos forzado una explicación lógica, una explicación física, pero el tema de los bloques de hielo es un tema que nos cuesta mucho trabajo entender, porque no encontramos un mecanismo físico que sea capaz de explicar en la formación de esos bloques de hielo. Es mucha cantidad de hielo, hay que tener en cuenta también que al caer se calienta mucho y una parte tiene que fundirse, con lo cual el bloque original tiene que ser mucho más grande, y no encontramos un mecanismo físico que realmente explique, además en cielos prácticamente despejados. Eso quiere decir que hay muy poca humedad. Formar esos bloques de hielo requiere muchísima humedad y un proceso muy fuerte y muy selectivo. Justamente si estuviéramos hablando de tormentas o algo así, pero es que muchas veces caen con cielo absolutamente despejado. Y rompiendo incluso, recuerdo algún caso, algunos techos de algunas fábricas. Sí, que son muchos kilos lo que caen, incluso con formas irregulares a veces, tampoco redondeadas como el granizo. Con lo cual, pues yo sé que el Consejo de Investigación Científica está detrás de ello, esperemos que se pueda encontrar alguna explicación, pero nosotros, desde luego, no hemos encontrado una explicación, hay que confesarlo así claramente, o sea que a este tipo de fenómenos. De la biografía de lluvias extrañas sigue siendo la más rara, y ya no se habla apenas de ella, ya nadie la recuerda, la famosa historia de los aerohielitos, como les llaman. Para los meteorólogos así es, o los frigolitos, que llaman también. Frigolitos. Pues eso para nosotros, para los meteorólogos, quizás es la más rara de todo lo que estamos viendo. Interesantísimo. Bueno, las noticias, y es curioso, se han sucedido en estos días que estábamos ya preparando nosotros este programa. Claro, accidentes, puros accidentes, a veces mecánicos, provocan historias como la de la lluvia de aceite de Cádiz. Vean estas imágenes, porque ahora viene Gerardo Peláez y vamos a ver si algunos elementos, no sé, es que es increíble. Ha habido lluvias de cruces, ha habido lluvias de todo tipo de objetos que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué explicación tiene eso también? Vamos a intentar analizarlo. Primero quédense con estas imágenes.
Charles Fort hablaba de lluvias, por ejemplo, de una sustancia gelatinosa de olor nauseabundo, algo parecido a cabellos de ángel. Hay referencias a lluvias de arañas, que desde luego también tiene algo aterrador. Lluvias de telas de araña, lluvias de mantequilla, lluvias de algo que parecía grasa animal, lluvias de un sinfín de objetos, incluso objetos que parecen hechos por el hombre. Hoy estamos aprendiendo que todo esto tiene que tener cierta explicación científica, pero claro, también comprendemos más que nunca el terror del ser humano a lo largo de todo el tiempo, de toda la cronología de esta especie, a lo que cae del cielo. Era un mensaje. Claro, ¿qué mensaje podía tener todo esto? Esto es lo más bizarro, vamos a llamarlo así, pero tiene que estar presente. Gerardo Peláez, compañero, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido como siempre a la cuarta temporada de Cuarto Milenio. Bien hallado. Traes ahí un dossier insólito. Increíble. Pero creo. cada uno, hay que decirlo así, Gerardo, que esto evidentemente no es... Sí, ponemos una gota casi de humor, si os parece, porque luego lo que viene es todo lo contrario. Objetos que cayeron en puntos concretos del planeta. Sí, efectivamente, la mini exposición que teníamos aquí mostraba objetos minerales, animales, que hasta cierto punto pues, puede ser más normal, ¿no? que caigan del cielo, con la explicación que ha dado antes Ángel, pero todos estos objetos son, lo que comentabas, manufacturados por el hombre en muchos casos, recogidos por Charles Fort, muchos de ellos en su libro, otros hemos buceado nosotros en otros legajos y documentos, y a lo largo de todos los tiempos se han recogido este tipo de lluvia, desde siempre. Nosotros lo hemos ordenado en orden cronológico y, por ejemplo, tenemos aquí estas cruces que sí recoge Charles Fort en su libro, cayeron en 1503. 1503, ese grabado, creo que hay grabados, aquí lo tenemos. Ese grabado es de unos años después, un poco representando lo que sintieron las personas de la época, una época pues con muchos ritos, muchas creencias, lógicamente poco menos que un milagro en esa época que caigan cruces de... Claro, estoy pensando yo ahora, Ángel, que lluvias de objetos, de ramas, de madera, sí que tiene que ser más habitual arrastradas. Igual la gente en esa época, ver ya algunos cruces, nunca mejor dicho, de esos palos, podían provocar ese efecto también. Me estaba acordando, según hablaba él, de la famosa expresión tan coloquial en la lengua castellana, caer chutos de punta, que puede que esté relacionado con alguna cosa de caída de ramas desde este punto de vista, ¿no? Hombre, yo cruces como tales cruces, salvo que hubiera pasado un tornado antes por una fábrica, cruces y las hubiera absorbido, pues es la única explicación que se me ocurre. Pero si no, perdona, sí. Sí, no, en 1503, claro, es la explicación que estaba buscando, de dónde podían salir semejante cantidad de cruces. También tenemos dinero, que eso desde luego que en vez de terror tuvo que provocar una gran algarabía, ¿no?, en la gente. Imagínate, esto ya es posterior, es en el año 1956 y paradójicamente son peniques ingleses muy antiguos, cayeron, qué curioso, en una escuela de un suburbio de Bristol. Imagínate esa gente buen pobre, sitio para caer. Vamos, rozando la miseria, esperando, nunca mejor dicho, que les llueva ayuda del cielo y de repente ver que un día empiezan a caer peniques antiguos. Yo creo que ahí sí que se debieron pensar que había un milagro, que había obrado un milagro. ¿Tiene fuerza una tormenta, Ángel, para llegar hasta dónde? Porque estamos viendo objetos que pesan ya unas cuantas monedas. No sé si se han hecho cálculos, pero ¿hasta qué punto una gran tormenta podría elevar cuánta cantidad de materia? Sí, sobre todo el tema de los tornados. Una tormenta, digamos, sin tornado, pues tiene un poder ascensional muy fuerte, pero bueno, tampoco hay que pensar en grandes ascensos. Pero un tornado sí. Además, un tornado es que lo que provoca es un descenso de presión tan fuerte que muchas veces cuando vemos una casa que se destruye por un tornado, no es tanto que la destroce el viento, sino que explota. Es tanta la diferencia de presión entre dentro de la casa y fuera que realmente la casa revienta. Entonces hay poderes ascensionales muy fuertes, pero claro... Claro, todo ese material de la casa va para arriba. Claro, eso vuela y se dispersa en cientos de metros alrededor. Que sería una explicación. Lo que pasa es que tiene que haber un tornado presente y no sé si siempre vamos a tener que buscar que haya un tornado presente y si no hay un tornado de ese tipo ya me parece más difícil. Hemos estado también investigando y precisamente a muchos de esos objetos la antesala era un tornado, era una tormenta. Por ejemplo, el siguiente son unos melocotones que cayeron en Luisiana años después, en el 61. Aquí no tenemos referencia de que hubiera tornado ni hubiera tormenta, pero con el siguiente objeto, que son estas curiosísimas, o sea, pelotas de golf. Sí, en el 69, recogido por la prensa, en Punta Gorda, en Florida, cayeron pelotas de golf en una zona muy concreta de Punta Gorda, y lo que sí nos hemos enterado, buceando un poco por las hemerotecas, es que esa época, esto ocurrió en septiembre, pues finales de agosto-septiembre, hubo un huracán de los más temibles que ha asolado Estados Unidos, de los 3 más terribles. Se llamaba Camille. Sí, famoso Camille. Sí, efectivamente. Vientos de más de 300 kilómetros hora, con lo cual... Claro, es que conviene, sí, déjame que aclare un poco eso, porque dice, bueno, un huracán no es un tornado, y es verdad, un huracán es una cosa de 500 o 600 kilómetros de anchura
y un tornado tiene cientos de metros como mucho. Pero es curioso que muchas veces los huracanes, cuando tocan tierra, desarrollan tornados, van con nubes tormentosas, con lo cual puede ser posible que haya un huracán y que haya dentro tornados que provoquen ese tipo de fenómeno, con lo cual no está mal que esté unido al tema del huracán, porque dicen, no, un huracán no es un tornado, no tiene ese poder ascensional, tiene vientos muy fuertes, pero sí es verdad que desarrolla tormentas en cuyo seno, y muchas veces cuando el huracán toca tierra como estos días, como pasó estos días con el último, pues están dando avisos también de tornados. Este caso tú no lo conocías, José, lo hablábamos antes de entrar. Es extraordinario, tiene que tener explicación, pero por favor, a dónde vamos, ¿no? Intenten comprender el terror en este caso, de las personas que vieron cómo llovía del cielo, algo muy parecido, no exactamente, porque tenemos las imágenes, algo muy parecido a muñecos. Sí, efectivamente, un caso perfectamente investigado por nuestro compañero Mariano Urresti. En el 89 ocurrió en un pueblecito Las Pilas, en Cantabria, a 35 kilómetros de Santander más o menos, y una pareja muy humilde, con su casa, con su pajar, que se dedican a las labores del campo, de repente ven que un día se levanta un aire extraño para ellos. Ellos habituados a la vida de la naturaleza. Había algo raro antes de la propia lluvia de muñecos, ¿no? Sí. Si detectan algo en el cielo, algo raro. Sí, ese aire les pareció muy extraño, era un aire atípico. De repente comenzó a caer una tromba de agua muy descomunal. Y rápidamente miraron al cielo, alarmados, y vieron caer como una especie de bolas de fuego extrañas. Ellos pensaban que a lo mejor había un incendio próximo y se estaba propagando. El caso es que se asustaron, fueron al pajar porque esas bolas de fuego estaban cayendo en el pajar y temían porque lo prendiesen. Y cuando fueron al pajar se encontraron, pues, no son exactamente iguales, pero muñecos como los que tenemos aquí, una especie de muñecos decapitados, como sin cabeza, como si estuvieran a medio hacer o si hubieran sido decapitados directamente, con el cuello quemado. Algo rarísimo. Y nunca pudieron explicarlo, tampoco había ninguna fábrica de juguetes cercana. Este caso, claro, evidentemente estamos hablando desde el punto de vista de lo más extraordinario y de lo más, si decíamos la palabra bizarro, ¿no? De lo más, no sé cómo llamarlo, pero estos muñecos quemados provocaron un terror que es comprensible, porque aquella gente no sabía. Sí, además, Mariano entrevistó a Manuel Menecio y Rosario Noriega, son los dos protagonistas, dos personas muy humildes que nunca habían visto nada similar. Si nos pasa a cualquiera de nosotros en la gran ciudad, nos quedamos alucinados. Imagínate, que se imaginen nuestros espectadores, que no puede pasar en un pueblo a 35 kilómetros de Santander, año 89, y de repente se ven en el pajar de su casa, después de haber visto algo prendido en fuego, que caía. Y además en ningún otro lugar más, o sea, no en otros pueblos, solamente ahí. Ángel, hay una cosa importante, si tenemos el caso de que una tromba, un tornado, eleva en cierto punto de una fábrica de muñecos, de un almacén, de lo que sea, esas piezas de ensamblaje, que parece que es lo que son, ¿no? El muñón de la cabeza conectaría con la cabeza de un muñeco. El aspecto, por lo tanto, también es un poco escabroso. ¿Podrían incendiarse también por algún tipo de fenómeno o tormenta en el aire? Sí, pero yo creo que lo que está describiendo, me ha llamado la atención eso de esa especie de bolas de fuego que dice que caen. Hay un fenómeno que tampoco está bien explicado todavía, pero que existe claramente, que es el rayo en bola. En vez de son estos del rayo normal que conocemos, que son verdaderamente descargas rapidísimas y tal, el rayo en bola es como una bola de fuego que baja despacio, que incluso rebota cuando cae hasta que acaba en una explosión. Es un fenómeno que ocurre, que está perfectamente comprobado, que está documentado científicamente, que no está perfectamente explicado todavía y que podría tener que ver cuando hay una tormenta activa fuerte, uno se puede esperar casi cualquier cosa. Y qué buena definición, las tormentas, cajas de sorpresas, rayos en bola y un sinfín de historias que, si te parece, Ángel, un día contamos para todos los públicos. Ha sido un placer contar contigo, Ángel. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gerardo, gracias por traer ese arsenal absolutamente increíble, cosas que cayeron del cielo, lo has hecho muy bien. Mercadillo, llovido del cielo. Hay que tener cuidado ahora cuando esté negro el panorama, salir a la calle, no siempre cae agua, ya lo saben. Gracias, Gerardo. Y José, gracias por traernos fotografías, documentos que tú mismo pudiste verificar para demostrar que todo esto que tenemos, por ejemplo, en las urnas, no es ciencia ficción, no eran maldiciones, no eran inventos. Ocurren las lluvias insólitas y seguirán ocurriendo. José Lester, gracias como siempre. Muchas amigo. gracias. Y ahora, esta temporada va a haber, y lo están viendo muchos cambios, pero nos faltaba ir un poco más allá. Se ha hablado mucho de experiencias y experimentos. Pues vamos a intentar, desde el aspecto científico, intentar hacer algún tipo de experimento que tiene que ver, por ejemplo, con presencias. Eso de ir por la calle y sentir algo y darnos la vuelta y observar que alguien nos estaba mirando a la nuca. No podíamos verlo, pero les ha pasado, ¿verdad? Pero intuíamos algo. ¿Esa intuición es solo ficción o se puede medir? Bueno, pues queremos su colaboración para este próximo experimento que tiene lugar aquí. Presencias.
Y ya que navegamos por horas profundas de la noche, vamos a adentrarnos en lo que nunca se había contado, quizá de la película de terror más célebre de todos los tiempos, William Friedkin, El exorcista. Maldiciones, hechos reales, ya hemos hablado en ocasiones, ustedes lo saben, pero lo que nos ha sorprendido a todos es que había una conexión española de la Iglesia. De alguna forma vamos a desvelar y arrojar luz sobre ese personaje que iban a conocer. Tuvo que ver de alguna forma con la información fidedigna y real del caso original y auténtico que dio origen a tantos mitos, el exorcista. Pero serán unos minutos, y serán unos minutos porque ustedes ya saben que estamos mostrándoles algunas novedades, que esta cuarta temporada viene llena de aire fresco. Y también, ¿por qué no?, de una conexión total con lo que ustedes quieren contarnos. Durante estos 3 años hemos ido recibiendo experiencias personales, muchas veces en cartas, todavía se escriben cartas, correos electrónicos, documentos de vídeo, y queríamos verlas y sentirlas de otra forma. Carmen, esa es nuestra intención, seguir pidiendo colaboración a toda la gente que nos ve, pero también revivir sus casos porque podemos seguro aprender algo de ellos. Hemos buceado en esas cartas, en esas misivas que nos hacían llegar, algunas de ellas abriéndonos su corazón, contándonos historias muy personales, historias como la que traemos esta noche aquí, esta experiencia de una madre, una experiencia muy dura, pero tan vivida que hemos decidido mostrarla, porque hay mucha gente que se va a sentir identificada con esta experiencia. Exactamente, Carmen, la experiencia de una madre. Esta noche, además, la voz, lo están viendo, va a ser importante en el programa. Y yo he querido que un viejo amigo, un veterano investigador, un hombre que en la sombra siempre ha tenido una conexión con todo lo extraño, todo lo que estaba pasando, un hombre que posee grandes archivos, recortes, documentos y muchas cartas de gente que en su día le confió su experiencia. Yo quería que él nos contase lo que ustedes nos cuentan, que él fuese un poco el transmisor, la antena que conecta con los que están ahí para traernos toda esta información. Vamos con la primera experiencia, vamos con esa primera carta. Yo les pido que presten muchísima atención. De febrero de 2007. Salobreña. Estimados amigos de Cuarto Milenio, sé que lo que les voy a relatar en la presente carta puede parecer extraño. A mí misma me lo parece. Pero créanme cuando les digo que soy una mujer equilibrada, que ha tenido que enfrentarse a una circunstancia muy extraña. Hace 16 años la desgracia quiso que perdiera a mi hijo de tan solo 15. Nadie lo esperaba. Falleció en el acto, mientras se encontraba en el instituto. Se lo llevó un problema congénito de corazón del que no sabíamos nada. El shock para mí fue doloroso, tremendo. Y fui incapaz de sobreponerme durante semanas. Fue al año de su muerte cuando ocurrió algo que no olvidaré jamás. Acababa de acostarme cuando un resplandor en la habitación me hizo abrir los ojos. Pensé que se trataba de una luz de la calle, pero me di cuenta de que procedía de arriba, del techo. Estaba soñando. No. Era perfectamente consciente de todo a mi alrededor. El roce de las sábanas, los sonidos del exterior, el tic-tac del reloj. De sorprendida pasé asustada cuando una figura humana comenzó a dibujarse dentro de esa luz. No podía creerlo.
Era mi hijo. Soy yo, mamá, me dijo. No temas. He venido a despedirme de ti. No, por favor, no llores. Estoy bien. Y estaré mejor en el lugar al que voy. Ha llegado el momento. La figura de mi ángel se fue desdibujando en la luz, hasta desaparecer. Como dije al principio de la carta, sé que se trata de algo increíble. Pero los que me conocen saben que lo que ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. Recuperé la alegría y mi idea de la muerte ya no es la misma. Desde entonces he perdido a otros seres queridos y he superado una enfermedad muy grave. Pero todo ello ha sido sin miedo ni dolor, porque ahora sé que al otro lado me espera mi hijo, junto a todos los seres queridos que un día se marcharon para siempre. Una amiga de su programa, Serafina Fernández, salobreña, en la provincia de Granada. Desde luego que hay poco que añadir a esta historia y a este sentimiento. Lo decíamos muy bien, es vivirlo de otra forma y hacer multiplicar el eco de una experiencia muy personal que con todo el respeto nos ha llegado y nosotros creemos que puede ayudar a algunas personas y muchos van a verse en un espejo. Me ocurrió a mí. También sin duda, Carmen, tendremos historias. Nuestro veterano investigador recuperará historias suyas que sean más tenebrosas, que la moraleja no sea tan positiva, que nos pongan la carne de gallina no como ahora de emoción, porque nos ponemos, ¿verdad?, en los ojos y en el alma de esa madre, sino también porque hay personas que la han pasado mal con otro tipo de encuentros con lo extraño. Yo creo que va a ser absolutamente positivo y que vamos a aprender a ver el misterio con otros ojos. Y desde luego que, ya lo saben, esas vías de contacto, Carmen, ideales para que ustedes hagan llegar información a nuestro investigador. Le dejamos con sus viejos sobres, sus libros, sus legajos, y seguro que pronto vuelve por aquí para contarnos otra de sus historias. Y ahora, Carmen, ¿qué te parece si en esta montaña rusa permanente que es nuestro programa pasamos de esto tan profundo a la actualidad, que no deja de ser profunda, pero eso sí, es instantánea? Han pasado muchas cosas. Noticias de Cuarto Milenio. Dos palabras que siempre dan como resultado el misterio: momias y Perú. Últimas informaciones, Carmen. Últimas informaciones que nos llevan hasta el pleno centro de la ciudad de Lima, donde se han encontrado 3 momias de hace unos 1300 años que pertenecen a la cultura Wari. Los cuerpos se hallaron mientras se trabajaba en la pirámide precolombina conocida como Huaca Pucllana, que servía de centro ceremonial. Una de las momias, que ya ha sido bautizada como la Dama de la Máscara, muestra unos ojos grandes y azulados, realizados según la tradición de los Waris con conchas marinas. La tumba está compuesta por 3 fardos funerarios que contienen 3 momias de personas adultas enterradas en posición fetal junto a su ajuar y los restos óseos de un niño sacrificado como ofrenda. Así nos habla del hallazgo Isabel Flores, jefa del equipo de arqueólogos. Y este hallazgo sí para nosotros es bien importante porque se recupera pues la información, como les digo, de la conquista y sobre todo un ajuar funerario completo, las técnicas de enterramiento de ellos. Los entierros Wari se caracterizan por, algunos son múltiples y en la parte superior siempre entierran niños como ofrendas, ¿no? Los niños están en la parte superior de una tumba y en la parte baja están los individuos, los personajes que ellos deciden. Los niños parece que son sacrificados, sí. Y atención a esta información porque, de ser cierta y de comprobarse, uno de los grandes tesoros de la humanidad podría estar accesible para todos. Dentro de muy poco
gracias a unos científicos israelíes que han comenzado a digitalizar los manuscritos del Mar Muerto, esos que se hallaron en 1947 en una cueva de Judea. Los pergaminos contienen los textos en hebreo más antiguos que se conocen a día de hoy. Constan de 900 manuscritos y contienen todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, y varios textos apócrifos y escrituras de sectas. Los científicos han podido descifrar secciones y letras invisibles al ojo humano usando cámaras de precisión y focos especiales que no emiten calor ni rayos ultravioletas, gracias a una tecnología diseñada por la NASA. Aunque se estima que se tardará 2 años en tener todos los documentos preparados para ser consultados a través de la red, ya han tomado 4.000 fotografías de unos 9.000 fragmentos. Estos documentos son especialmente relevantes para los estudiosos del cristianismo, ya que fueron escritos en el tiempo en que vivió Jesús. La enigmática secta de los esenios, para muchos, aunque otros dicen que no hay pruebas de ello ni mucho menos, fueron maestros o instructores, o Jesús bebió en sus fuentes, en fin, quién sabe. Lo que va a ser un placer es bucear por los documentos originales. Y ahora hablamos de otro término, lluvia, una lluvia muy especial para explicar quizá el fenómeno de Tunguska, la gran explosión de la taiga siberiana. Un equipo de científicos cree haber encontrado la solución a esa gran explosión que se produjo en 1908 en la taiga siberiana. Investigadores rusos, italianos y alemanes, basándose en los resultados de los análisis de los perfiles de la turba tomados en la región del desastre, creen que un meteorito produjo altos niveles de lluvia ácida. Se estima que a raíz de la catástrofe alrededor de 200.000 toneladas de nitrógeno cayeron sobre la región de Tunguska. Al parecer se alcanzaron temperaturas sumamente altas cuando el meteorito entró en la atmósfera y el oxígeno de esta reaccionó con el nitrógeno, produciendo óxido de nitrógeno. La explosión o explosiones derribaron alrededor de 80 millones de árboles sobre un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Se estima que la fuerza de la explosión fue equivalente entre 5 y 30 megatones. Esto es al menos 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Y noticias bomba, de alguna forma, también están en la lista semanal de Mundo Insólito. Van a comprobarlo, hay algunas que son increíbles, pero ciertas. Todos ustedes habrán oído hablar del proyecto SETI, ese proyecto que busca vida extraterrestre en otros planetas. Pues bien, ahora la Universidad Tecnológica de Durban ha detectado una potente señal de radio. Al parecer proviene de fuera del sistema solar, de la constelación de Sagitario. ¿Se acuerdan ustedes de que en 1977 ya tuvimos un posible contacto con otras vidas extraplanetarias? Pues bien, en ese momento se identificó como la señal WOW. Ahora no sabemos cómo la llamarán, pero nos acerca un poco a pensar más en aquellos hermanos del espacio. Y del espacio a lo terrenal, a los humanos, a la muerte, a la fábrica de la muerte. Así se conoce al museo del campo de concentración nazi de Auschwitz. Un campo de concentración donde murieron más de 1 millón de personas. ¿Y por qué es noticia? ¿Y por qué es insólita? Porque siendo patrimonio de la humanidad lo quieren cerrar. No tienen presupuesto para mantener ese museo del horror. Y vamos a acabar con noticias insólitas buenas. Nos lleva la primera hasta Brasil. Allí un niño de 1 año y medio ha sobrevivido gracias a una verja. Se arrojó desde el piso en el que estaba con sus padres 10 metros hacia abajo y gracias a los pañales y a una certera verja, pues pudo salvarse. Tan solo tiene unas contusiones y se está recuperando perfectamente en el hospital. Y la segunda buena noticia es para un joven peruano de 28 años. Es la segunda vez que lo atropella un tren. Se quedó durmiendo en las vías del ferrocarril, como en la anterior ocasión. En esa primera vez le tuvieron que amputar una pierna. Ahora tan solo ha sido un simple revolcón. Se está también recuperando perfectamente de esas magulladuras que ha tenido porque le pasaron un ferrocarril por encima. A los periodistas, a los investigadores, a los amantes del mundo del misterio nos encanta rebuscar entre muchos archivos y periódicos antiguos. Por eso les vamos a invitar a partir de ahora a que lo hagan con nosotros, a que se interesen por noticias que de repente se olvidaron y que fueron importantes. ¿Qué fue de ellas? Les invito, les digo, a abrir las puertas de nuestra hemeroteca. Nuestro dial del tiempo lo retrasamos
hasta 1975, a pesar de que la película es anterior. Hasta esa fecha, septiembre del 75, no se estrena en España. Y les hablo quizá de la película con la imagen arquetípica del mundo del misterio y la demonología, desde luego. La imagen de un hombre con un maletín bajo una farola intentando entrar a una casa. Y fíjate, Carmen, yo me imagino el impacto en España. Se llevaban haciendo varias gestiones para ver si se estrenaba, había mucha reticencia, se hablaba de una película que podía provocar efectos psicológicos graves en la audiencia de aquella época, hay que ponerse en el sitio. Y fíjate lo que era la publicidad, y fíjense bien, impactante. Junto a esa foto, la Warner Bros. Decía: algo incomprensible le sucede a una niña en esta casa, y un sacerdote ha sido llamado como último recurso. Este sacerdote es el exorcista. Y después las críticas, el impacto, decían que la gran película del año, que actores casi en el abismo de su propio papel. Incluso, Carmen, qué curioso, se hablaba de una luminescencia especial en el negativo y de efectos que nunca antes se habían visto. Estaban ya hablando un poco de la subliminalidad que acompaña esta película. Además, la prensa decía que la película ha permitido al mundo saber lo que es un exorcismo, porque la filmografía era muy poca. Esa filmografía que tuviera como figura principal al demonio, al diablo y a un presunto poseído apenas existía. Lo cierto es que causó gran impacto y también tuvo su cierta censura en nuestro país, porque aquellas palabras malsonantes fueron cambiadas, fueron censuradas. No creían que fuera necesario que fueran tan fuertes. Ya con las imágenes se mostraba todo: esa niña endemoniada, esas agitaciones imposibles que hacía la pequeña en la cama. La verdad es que pusieron los pelos de punta a muchas personas. Un espectáculo increíble, pero hay más, Carmen, porque hubo otras películas. A raíz del Exorcista fue tal la cantidad de interés que se despertó por un mundo que no se conocía. Es que es verdad, esta película trae un mundo de la Iglesia que era completamente ignorado. Tras las huellas del Exorcista, y se hablaba de películas como El Juego del Diablo y otras en España muy parecidas, casi copias. Sí, como Exorcismo o Anticristo, que surgieron a raíz de que tuviera tanta promoción y tanta fama esta película del Exorcista, y lo que provocó en el espectador, porque la prensa también recogía que después de estrenada hubo varios cines, sobre todo en la capital de España, que tuvieron que poner ambulancias a la puerta. La gente entraba en grandes estados de histeria, salía incluso vomitando, tal como había visto minutos antes en la película. Alguno lo tuvieron que llevar al hospital. Bueno, incluso hubo un caso en Barcelona donde una persona intentó saltar hacia la pantalla diciendo estoy poseído. En fin, un sinfín de cosas que nunca se habían visto en nuestro país. Qué impacto tremendo del Exorcista. Por cierto, que creo que podíamos aprovechar esta circunstancia aquí mismo desde la hemeroteca para dar paso a nuestro siguiente tema, porque vamos a hablar del Exorcista y no de la película. La película tiene lo suyo. La película arrastró a mucha gente al abismo. La película marcó a toda una generación. Pero es que, ya lo saben, había un caso real, un caso en el que se basó todo esto. Y este aquí que nos hemos enterado y hemos estado investigando en torno a un español que tuvo que ver con el exorcista real, o con los exorcistas, porque fueron varios. ¿Quieren saber la historia de este hombre? Les doy un nombre: el Padre Sobrino. Yo creo que es momento de conocer su historia, incluso de escucharle en profundidad. Un hombre de nuestro país que supo toda la verdad, una verdad que ni siquiera aquí se contaba. Es hora de darla a conocer. A principios de los años 70, el Padre Sobrino, uno de los miembros más destacados de la Orden de los Jesuitas en nuestro país, inició la emisión de una serie de programas religiosos en televisión española. Pero pocos sabían que en su estancia en Estados Unidos había tenido contacto con una de las historias más asombrosas que han acontecido a lo largo del siglo XX. Él hablaba mucho, cada vez que se presentaba la ocasión, sobre la experiencia que tuvo en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, en Washington, y en Nueva York, en otra universidad católica también, de los jesuitas, a propósito de la película El Exorcismo, que fue de alguna manera también pues consultada con algunos jesuitas locales. Pero yo cuando le hago la pregunta, que me hablase sobre qué opinaba sobre lo llevado al cine, y cuál fue mi sorpresa, que el Padre Sobrino
había sido amigo del exorcista en que se basa la película El exorcista. Y me aclara digamos, lo ficticio y lo real. El padre Sobrino, tras un exilio forzoso durante la Segunda República, regresó a nuestro país y se ordenó sacerdote en Granada. Más tarde, se convirtió en uno de los religiosos intelectuales más importantes de España y, apoyado por Manuel Fraga Iribarne, pudo ir hasta Washington para, durante casi una década, ser profesor de la Universidad de Georgetown. Allí recibía alumnos españoles becados por sus brillantes actitudes, a la vez que se introdujo en la vida de la comunidad religiosa de aquella gran urbe. Él propuso una idea al Ministerio de Cultura, que fue llevar a Washington una serie de becarios, de jóvenes que habían terminado ya las carreras en España, para darles una formación más amplia, para ver a España desde fuera, para tener una posesión de idiomas, sobre todo el inglés, que ya empezaba a perfilarse como una lengua del futuro. Y esta fue la razón por la cual los superiores le autorizaron a marchar a Estados Unidos. Y allí pasó pues casi 10 años. El padre Sobrino jamás narró delante de una cámara de televisión las conversaciones que mantuvo con los jesuitas durante su estancia en Estados Unidos, que en la realidad llevaron el exorcismo que salvó la vida a Robert Mannheim. Pero su voz nos ilustrará a lo largo de este reportaje sobre uno de los hechos más terroríficos e insólitos que acontecieron durante el siglo XX. Es una película que ha tenido su resonancia en su momento oportuno, que es la famosa película del exorcista, que no es una película de ficción, sino que se basa en un hecho real. Y sobre hecho real sí tengo yo datos de primera mano. Y de primera mano es que yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos, porque estos hechos ocurrieron allá. Y el exorcista era un compañero mío. El padre Sobrino realizó la entrevista que escuchan ahora a mediados de 1987. Al año siguiente, falleció. Que creo que fue una de las últimas entrevistas que se le hizo al padre Sobrino, porque el padre Sobrino murió, creo, esta entrevista del 87 y creo que murió en el 88, por ahí. Entonces, para mí, ante todo, hoy un orgullo. Tener, como nosotros decimos los periodistas, tener enlatada esa entrevista, para mí es que no me canso muchas veces de escucharla. Así pues, seremos testigos de excepción en la segunda parte de nuestro reportaje de uno de los hechos más oscuros que han sucedido en el mundo, guiados por el verbo de un hombre que vivió la historia. Y bajando de la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por los demonios. Muchas veces se apoderaba de él, y le ataban con cadenas y le sujetaban con grillos, pero rompía las ligaduras. Preguntóle Jesús: ¿cuál es tu nombre? Contestó él: Legión. Así comienza una de las novelas norteamericanas más vendidas del siglo XX, William Peter Blatty, El exorcista. Poca gente sabe que la famosa película se basa en esta obra terrorífica. No hay más que empezar a leer para darse cuenta que sigue siéndolo, desde luego. La conexión española, ¿por qué? Porque a pesar de que ya hemos analizado este caso, el caso real del exorcista, aunque queda mucho por contar, nos sorprendió de verdad la historia de un sacerdote español que tuvo conocimiento de este caso de primera mano antes de que fuese libro, antes de que fuese película. Y desde luego puede ser muy interesante conocer qué vio o qué supo ese hombre. La pista la tenía nuestro compañero Juan G. Vallejo. Juan G., buenas noches. Buenas noches, Iker. Como siempre, a todos los compañeros del equipo, un placer contar contigo en esta cuarta temporada con historias que en este caso son inesperadas, ¿no? Nadie pensaba que había un hilo español, vamos a llamarlo así, en esta historia. Yo jamás lo pensé, sinceramente. Fue por casualidad en Sevilla, hablando de otras investigaciones que estaba haciendo allí con el periodista Pepe Ortiz, cuando me comenta que en su archivo él tiene una entrevista, si mal no creo, además la última entrevista que se le hizo al padre Sobrino, que es un sacerdote jesuita español, nacido en Cádiz, ordenado en Granada, que llegó a llevar toda la orden en Andalucía
y le hace una entrevista pocos meses antes de que él fallezca, en la que le cuenta que conoce a los sacerdotes que hicieron el exorcismo real, a Boulder y a Bishop, que era el que hacía los diarios, y cuenta una serie de detalles que no habían aparecido en ningún libro publicado en España. Obviamente pues me fui directamente a su casa, escuché la cinta y dije, Dios mío, esto es un documento tan histórico y tan importante que la misma Orden de los Jesuitas en Andalucía me ha pedido una copia en digital, que yo por supuesto ya les he mandado para que ellos guarden, porque ni siquiera la Orden de los Jesuitas en Andalucía tenía conocimiento de esa entrevista y de lo que había contado en esa entrevista el padre Sobrino. Como decíamos esta noche, la voz es importante. En la radio, y lo saben los que siguen nuestro programa hermano Milenio 3, tiene una magia especial y es difícil trasladar a la televisión algo que solo sean frases, pero en este caso especial, Carmen, yo creo que es tan rotundo lo que cuenta, lo que nos va a contar el padre Sobrino, lo que él supo de verdad de las fuentes originales, que bien merece la pena, aunque no haya imágenes realmente de él, es solo su testimonio, pero tiene una gran fuerza. También una sorpresa, tú que seguiste el caso detalladamente, que este sacerdote español tuviera esa posibilidad de convivir, de ser compañero de los auténticos exorcistas. Sí, además en las grabaciones que hemos podido escuchar daba paso por paso cómo había sido ese exorcismo y ratificaba algunos datos que ya teníamos, que habíamos publicado en libros, aunque otros sí que es cierto que no sean completamente desconocidos. Había cosas que no habían salido a la luz y que el padre Sobrino, pues la verdad, reveló en esa entrevista. Ahora, por favor, estén muy atentos, sobre todo a la voz. No hace falta ni imagen. Ustedes están delante de una pantalla de televisión, de acuerdo, y van a ver imágenes, pero sobre todo atentos a la voz de un hombre que se confiesa poco antes de morir y cuenta lo que sabe en torno al caso quizá más estremecedor del siglo XX. Robert Mannheim era un niño de 13 años, cuyo juego preferido era la Ouija. Su tía Harriet, muy aficionada al espiritismo, le inculcó al pequeño esta pasión. Y fue a su muerte cuando se desencadenan toda una serie de fenómenos extraños a su alrededor. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes, en fin, algo que se puede explicar y que se estudiando, digamos, investigando muy detalladamente de dónde podían proceder los ruidos. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etcétera, la fuerza que desarrollaba ese individuo. Los fenómenos extraños a partir de ese momento se fueron sucediendo a mayor velocidad, y lo que parecía un poltergeist se convirtió en uno de los casos de posesión diabólica más terribles de los que se tenga constancia. El niño tenía convulsiones tremendas, tetanosis, es decir, se contraía de una forma increíble, se relajaba, giraba la cabeza de una forma espectacular, puesto que la contracción iba seguida de una relajación mucho más intensa de lo normal y le permitía girar el cuello. Se le producían de alguna forma estigmas en la cara y en partes del cuerpo. Y entonces los padres se preocupan muchísimo y empiezan a recorrer una procesión por los distintos médicos que tenían a su alcance, médicos, psicólogos, psiquiatras y demás. Tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo, que hablaba al revés. Y esto se comprobó por la radio, o sea, haciendo una cinta y luego echándolo para atrás. Y entonces, cuando la cinta iba para atrás, tenía sentido. Lo que decía, hablaba en inglés, pero cuando iba para adelante no se entendía nada. El encargado del exorcismo es el padre jesuita Bodner, quien, ayudado por otros sacerdotes, se encargó de realizar el ritual romano de expulsión de los demonios. Este hombre fue escogido por haber sido misionero y tener experiencia en otros casos, pero jamás se había enfrentado a nada parecido, pues el poseso era incluso capaz de adivinar sus antiguos pecados. Otra cosa, que le voy a declarar a usted sus pecados personales. Le amenazaba al exorcista.
Pero el exorcista leyó en una de estas antiguas relaciones, digamos, auténticas, que cuando la persona del exorcista se confiesa y se arrepiente de sus pecados, entonces el otro no los conoce. El demonio no lo conoce, no conoce lo que hay en la conciencia pasada de la persona. Y me contaba a mí, con toda sinceridad, este buen sacerdote, que entonces hizo confesión general de toda su vida. Pero esto no era lo único que Robert Mannheim, el niño endemoniado, era capaz de adivinar. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro, porque no eran cosas que había dicho la radio, además estábamos en un tiempo cuando esto ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como tal persona acaba de morir, situada a miles de kilómetros, y se comprobó que era verdad. Y está aquí conmigo, en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no. Podíamos comprobarlo primero, que había muerto, que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar. Pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo. Otro jesuita, el padre Bishop, era el encargado de relatar en un diario lo que acontecía en las sesiones. Textos en el que después se basó la película. Aunque el final del exorcismo real no tuvo nada que ver con el que más tarde hizo célebre el celuloide. El exorcismo dura exactamente desde enero hasta abril del año 49. De enero al 16 de abril, creo recordar que el 16 de abril era Viernes Santo y dura hasta el 16 de abril del año 49. Las sesiones se fueron continuando tanto en el hospital como en casa del chico este y como en el hospital nuevamente. Y bueno, las sesiones algunas eran terribles, de vómitos, de saltos casi levitando encima de la cama, contracciones, convulsiones. Todo este señor en el momento del Viernes Santo dice, yo te mando en nombre del Dominus Jesus, lo dice el latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice, Padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento no tiene ninguna manifestación. Y también se olvida, como me dijo antes. Y se olvida totalmente de todo lo anterior. Muchos de ustedes habrán visto la película El Exorcista, aunque el verdadero terror estuvo en la historia que les acabamos de contar. El misterio que se oculta tras estos hechos refleja sin lugar a dudas que algo maligno continúa viviendo entre nosotros.